Buenas noches, mi nombre es Oscar Yances, estudiante del programa de licenciatura en Filosofía y del programa Investigación en Filosofía. En esta ocasión voy a hacer una breve exposición sobre el discurso de odio en redes sociales, pero analizado desde la filosofía analítica del lenguaje. Cuando hablamos del discurso de odio en las redes sociales, no simplemente vamos a referirnos a expresiones que sean desagradables o que de pronto resulten con un tono de humor. No, el discurso de odio es un lenguaje que puede humillar, que puede excluir y que puede incluso normalizar procesos de discriminación. Por eso, lo que se busca en esta presentación es analizar desde la filosofía analítica eh, y desde ella entender que las palabras no solamente describen al mundo, sino que también actúan en el mundo y construyen la realidad. Autores como Frege, Russell, Wittgenstein, Austin y Searle nos permiten comprender cómo el lenguaje tiene eso que nosotros denominamos efectos performativos, es decir, que las palabras pueden producir acciones concretas y cómo esto se va a ver vinculado con los discursos de odio dentro de las redes sociales. Para comprender este fenómeno y darnos cuenta de que es una realidad que no es tan trivial ni inofensiva como se parece. El tema del discurso de odio se puede decir que es una realidad que se ha vuelto muy frecuente en las redes sociales. Encontramos a diario mensajes que atacan a personas o a grupos por distintas razones, ya sean por razones de raza, de género, de orientación sexual, de nacionalidad, incluso de ideología política. Eh, y muchas veces estos actos de, de de expresión, digámoslo así, de discurso de odio, se confunden con lo que se denomina libertad de opinión o como si fuera actos de humor. Pero el impacto que esto va generando es muy real. A la larga no se trata de que sean solamente simples insultos. Se trata de que el entorno digital en el cual estos mensajes se construyen van generando unas realidades sociales y unas dinámicas intersubjetivas. Influyen en la manera cómo se perciben ciertos grupos y cómo se legitiman discriminaciones y procesos de exclusión y de violencia. ¿Cuáles son los factores principales que influyen a que estos discursos de odio se propaguen y se creen y se legitimen dentro de los entornos eh, de las redes sociales? El primero es el anonimato. No siempre hay un, un referente específico o claro de dónde proviene el discurso. Las publicaciones muchas veces son anónimas, se repliegan, eh, la gente comparte sin filtro, entonces no hay un referente directo. La segunda es la viralización inmediata. Un contenido puede convertirse en viral cuando llama mucho la atención, cuando parece atractivo, cuando parece que es muy humorístico. Eso facilita de que el mensaje se propague con mayor rapidez. La cultura de la inmediatez en la cual nos estamos insertando cada día más y la ausencia de consecuencias directas. Generalmente las personas eh, escriben posts, replican publicaciones, comparten videos, comparten contenido, pero no tienen consecuencias directas y por lo mismo no existe ese miedo o esa precaución al momento de pensar qué es lo que estoy compartiendo. ¿Por qué entonces en este caso usar la filosofía analítica del lenguaje? Por tres razones principales que están relacionadas con sus referentes. El primero es el orden semántico. Desde la filosofía analítica del lenguaje podemos comprender qué significan literalmente las expresiones
que están contenidas dentro del discurso de odio. La segunda es el nivel pragmático. ¿Qué acciones producen al ser empleadas estas palabras o estas expresiones dentro del discurso y dentro del contexto en el cual se generan? Y el tercero, el contextual. ¿Cómo se interpretan y cómo se amplifican en un entorno social como las redes? Es decir, de qué manera estos discursos que simplemente se emiten eh, son interpretados y se asimilan por las personas a las cuales ellos llegan. Cada uno tiene acceso a los mensajes, pero es tarea de la filosofía analítica comprender de qué manera las personas los asumen y cómo al asumirlos construyen unos paradigmas a través de los cuales ellos van a comprender o resignificar la realidad de la cual se está hablando. Tenemos unos conceptos claves que nos permiten entender el discurso de odio dentro de las redes sociales. Por ejemplo, lo que son los significados y las referencias. Las expresiones de odio suelen emplear palabras cargadas de prejuicio, no solamente nombran a un grupo, sino que lo ubican en una posición moral negativa. Y el lenguaje de este modo se convierte en un arma simbólica. Los juegos de lenguaje propuestos por Wittgenstein nos van a ayudar a comprender los usos de las expresiones dentro de los contextos y por las comunidades hablantes, cómo una comunidad legitima el uso de una expresión y el sentido que se le otorga, ya sea, por ejemplo, un meme que aparentemente puede ser inofensivo en principio, cómo ese meme se puede convertir en algo ofensivo o cómo se puede normalizar la burla hacia un grupo particular si se repite o se replica. Y también los actos de habla, que esta se puede decir que es la base del análisis, en la cual señala que cuando hablamos nosotros no simplemente emitimos sonidos, no simplemente repetimos palabras, no simplemente ordenamos frases, sino que hacemos cosas. Por eso está lo que es el acto locutivo, es decir, el insulto mismo, el acto ilocutivo, el propósito de humillar, de excluir o de discriminar, que es lo que se quiere realizar con lo que es, cuando se habla, digámoslo así, la intencionalidad. Y el acto perlocutivo, el efecto en la víctima o en la audiencia, que se genera en las personas víctimas del discurso. Miedo, vergüenza, silencio, discriminación. Todo eso es lo que nos permite a nosotros comprender eh, y ubicar el discurso de odio dentro de este contexto de las redes sociales. Y finalmente podemos decir un análisis, acceder a un análisis del discurso de odio de la filosofía analítica del lenguaje, teniendo presente que el lenguaje crea mundos. Siguiendo a Wittgenstein, el significado depende del uso. Si un insulto se vuelve común, termina siendo normalizado, por ejemplo, y creando unas relaciones de poder y de exclusión. Los actos de habla tienen efectos sociales inmediatos, por eso insultar es una acción que produce humillación, violencia simbólica. Tenemos el tema de la viralización, lo cual amplifica la agresión, el anonimato que aumenta el daño y que no tiene una responsabilidad directa, de ahí que también debe haber una ética del discurso y del discurso dirigido especialmente cuando se dan todas estas cuestiones que son de la intersubjetividad, cuando el discurso está orientado hacia A y cuando nosotros no verificamos la intencionalidad comunicativa. Y los discursos que crean normas. Searle, por ejemplo, explica que el lenguaje puede crear reglas sociales, repetir insultos, convierte a esas prácticas en normales. Y eso lo asistimos nosotros o lo vemos cotidianamente como un simple gesto en redes sociales se volvió viral y se fue normalizando decirle a una persona determinado modo. En conclusión, podemos decir que la filosofía analítica del lenguaje nos ayuda a comprender que el discurso de odio es un fenómeno complejo y profundamente dañino,
No se trata solamente de decir palabras feas, sino de acciones lingüísticas que afectan en la dignidad humana, que generan procesos de exclusión y que transforman los espacios digitales incluso en entornos violentos. Muchas gracias.